Bueno, vamos a dar comienzo a la porción esta semana. Ya comenzamos con el libro de Números, terminamos el libro de Levíticos y ya comenzamos el estudio del libro de Números, que va desde el capítulo 1, la porción de esta semana, el capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. Le puse como título a esta predicación: Desorden en la congregación. Y vamos a ver por qué hay desorden en algunas congregaciones, no digo en todas, pero he visto mucho desorden en cuanto a no solo a organización, sino a ministerio, vamos a llamarle así, ¿no? Pero esta predicación, el objetivo es saber cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro lugar dentro de la congregación. Si bien cuando hablamos de congregación, podemos hablar como congregación de Israel o podemos hablar como grupo. Por ejemplo, nuestro grupo se llama Emuná Nazarena, ¿sí? Pero dentro de Emuná Nazarena, o también nos llamamos congregaciones nazarenas, ¿no? Que en cada uno puede haber en Cuba, en Italia, en Inglaterra, en Colombia, cada uno de los hermanos que tenemos más contacto, ellos forman parte de nuestro grupo, pero también son parte de la congregación de Israel como en conjunto. Y quiero comenzar con 3 preguntas que vamos a ir contestando a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué hay tanto desorden en las congregaciones? Primera pregunta. Segunda, ¿qué ocasiona el desorden? Y tercero, ¿qué tipo de desorden estoy hablando? Porque hay diferentes tipos de desorden también. Entonces vamos a tomar como base el libro de Números, capítulo 1. Si bien vamos a leer el capítulo 1, algunos versículos, y vamos a tomar el 2 y el 3, pero por arriba, para que tengamos en claro por qué estoy hablando de esto, ¿sí? Dice así, Números capítulo 1. Habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, lo contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y bueno, después empieza a nombrar cada jefe, si ustedes pueden seguir leyendo, cada jefe de cada tribu, la tribu de Rubén, de Simeón, de Judá y de Isaacar, ¿no? Y empieza a nombrar, y si ustedes siguen leyendo, para que no se nos haga tan largo, empieza a decir cuántos había de la tribu de Simeón, de Judá, ¿no? Cuántos jóvenes aptos para ir a la guerra, mayores de 20 años, cuántos había, ¿sí? Pero aquí no se contaba la tribu de Leví, porque ellos tenían otro rol también, ¿sí? Y ellos eran simplemente lo que nos cuenta el número 1, eran para ir a la guerra, ¿sí? Así que tengamos eso como base, ¿sí? Porque no vamos a leer todo, porque como se llama el libro, Números, habla mucho de números, de conteo y demás. En el capítulo 2, luego de que se hiciera el conteo de cada joven mayor de 20 años apto para ir a la guerra, Yahweh da el mandato de que sean colocados en orden alrededor del tabernáculo. Imagínense esta copa que es el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo, por ejemplo acá, el capítulo 2 dice: estos se acamparán, el versículo 3, capítulo 2, versículo 3 dice: estos se acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento, al oriente, sí, perdón, al este, la bandera del campamento de Judá. Estaba Judá, estaba Isaacar y Zabulón, ¿sí? Que ellos iban a estar al frente del tabernáculo. Y luego fue colocando, vamos a poner el frente, estaba Judá, Isaacar y Zabulón, después al costado estaban las otras tribus, así, ¿no? Todos alrededor, aquellos que eran aptos para ir a la guerra, ¿sí? ¿Para qué? Para guardar, ¿qué cosa? El tabernáculo y el campamento de Israel, amén. Y en el centro estaba la tribu de Leví, aquellos que estaban encargados, lo que nos dice, si ustedes pueden leer, siempre recomendamos que se pueda leer la porción antes, para que cuando
oigan el mensaje, sepan de qué estamos hablando, porque no nos vamos a poner a leer los 4 capítulos, a veces son 6 capítulos, a veces por ahí es un capítulo solo. Pero por ejemplo en el capítulo 3 nos habla del censo también de los levitas, o sea, eran contados los levitas que iban a estar encargados de qué cosa, de guardar el tabernáculo, todas las cosas que había en el tabernáculo, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, pero Dios no necesita que guarden, porque ¿qué había en el tabernáculo? La presencia de Dios, estaba el arca, estaban los mandamientos, las 2 tablas. Y usted me puede decir, bueno, pero Dios no precisa que guarden la presencia, o sea, su casa. Pero eso nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que guardar la presencia de Dios. porque Hoy no tenemos el tabernáculo. Dice que la ley fue escrita ahora, ¿en dónde? En nuestros corazones. Su presencia, ¿dónde está ahora? En nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces esto nos enseña a nosotros que debemos guardar su presencia, su ley en nuestro corazón. Obviamente que Yahweh no precisaba que los levitas guardaran, sino que ellos guardaron las cosas sagradas, para que sepamos cuán importante es guardar esas cosas. Amén. Entonces, teniendo este conjunto de deberes que tenía, ¿no? Los hombres mayores de 20 años aptos para ir a la guerra guardaban el campamento y guardaban también el centro, y los levitas guardaban específicamente, si ustedes pueden leer, por ejemplo, vamos a leer Números capítulo 3, los hijos de Leví, versículo 17. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari, ¿no? Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni, Simei. Los hijos de Coat por sus familias son, bueno, empieza a decir todos los nombres que ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Pero por ejemplo, las familias de Coat, dice, acampaban a espaldas del tabernáculo al occidente, en el versículo 23, y el jefe, versículo 24, del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Eliad, a cargo de los hijos de Gersón, el tabernáculo de reunión, estarán en el tabernáculo la tienda y su cubierta, o sea, tenían que cuidar las cubiertas, las cortinas, el tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo. Por ejemplo, los de las familias de Coat estaban a cargo de la mesa, el candelero, los altares, los utensilios, el santuario que ministraban el velo. O sea, cada uno tenía un orden de ubicación y un orden de qué cosas cuidar, ¿no? Y teníamos por otro lado, esos eran los levitas, y por otro lado los hombres que no necesariamente eran levitas, eran de otra tribu, que cuidaban y protegían todo el campamento para también proteger de las futuras guerras. Porque imagínense que ellos estaban en el desierto, y las personas que estaban al borde, vamos a decir, al exterior, estaban más propensas a que vinieran mercaderes, ladrones, ¿no? Entonces tendría que haber gente que cuidara a los más indefensos, ¿no? Y estos, los levitas, tenían cada uno su rol, cuidar cada cosa. Ustedes me pueden decir, bueno, Olga le toca cuidar las cortinas de la iglesia. Puede decir, qué pavada la mía, ¿no? Usted puede decir, Luján le toca cuidar las sillas y mantenerlas limpias y cuidar que no se rompan. A Elizabeth le toca, no sé, limpiar los almohadones para que oren, ¿no? Que estén en condiciones, que estén limpios. Cada uno de nosotros, o cada uno de ellos, tenía un rol específico. Y usted me puede decir, pero yo las cortinas, o sea, yo quiero un cargo más importante, ¿no? Podríamos pensar. Pero Dios los puso a cada uno en su lugar, a cada uno alrededor del tabernáculo y alrededor del arca para cuidar, del tabernáculo, perdón, de la presencia de Dios, para cuidar y preservar la presencia y que nada impuro entrara en ellos, ¿no? Porque no podía entrar cualquiera al tabernáculo, estando impuro, estando en pecado. ¿Amén? Entonces vamos a las preguntas que nos hicimos al principio. ¿Por qué tanto desorden en algunas congregaciones? Y esto hablo, por ejemplo, en raíces hebreas vamos a hablar, porque sé que hay en iglesias católicas o iglesias evangélicas o protestantes, lo que sea, hay desorden de otros tipos, ¿no?
Por ejemplo, las iglesias evangélicas son, vamos a decir, bastante ordenados en el sentido de que, bueno, está el pastor, está el diácono, está esto y cada uno se va ocupando. Después puede haber otro tipo de desorden, ¿no? Pero en Raíces Hebreas hemos visto muchísimo desorden en cuanto a la doctrina, en cuanto a que, bueno, ahora aprendieron el nombre de Yahweh, de Yeshua, de Shabbat, de la fiesta, y todo el mundo ahora quiere ser maestro. Todo el mundo quiere enseñar. Y ahora yo le voy a dar la palabra a mi esposo para que nos cuente las anécdotas que ha tenido y las experiencias, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Facebook, donde están un mes, 2 meses, un año aprendiendo Torah y ya se saben todas. Y ya quieren todos enseñar. Y no es porque yo lo dije, porque yo lo digo así, o porque el rabino, o porque no. Ahora quiero que vos cuentes cuáles fueron tus experiencias cuando comenzamos nosotros en cuanto a los grupos de WhatsApp que te invitaban. Bueno, primero, el lado positivo contar, que si bien hay muchas cosas que, como dice mi esposa, están mal, lo positivo es que hay digamos, un afán bueno, ¿no?, de las personas para poder compartir esto que hemos aprendido. En otros tiempos capaz nos cruzábamos, veníamos a la iglesia, nos cruzábamos de brazo y que otro se encargue, ¿no?, que el pastor se encargue, que el evangelista. Pero ahora vemos un montón de personas que quieren enseñar. Y eso es lo bueno que lo veo, aunque no estén preparados, digamos. Pero esto lleva a que haya muchas personas que improvisen. O sea que, como dijo mi esposa, se pongan a querer enseñar sin que estén preparados. Y eso tiene muchos problemas. Por ejemplo, que al no saber, al no tener ideas, muchas personas se empiezan a alimentar de todos lados. Esto fue algo que hablamos con uno de los hermanos, que mira un video acá, otro video allá, un video de este pastor, de otro pastor, y al final en su mente se crea una confusión, porque no todos piensan lo mismo. Aunque todos, digamos, estemos en este camino de raíces hebreas, hay diferentes interpretaciones de la palabra. Y entonces muchas personas miran un par de videos, están un par de años aprendiendo, y por ese afán que tienen quieren enseñar. Primero que nada tenemos que entender que Yahweh ha establecido maestros, ha establecido personas para que enseñen la escritura, que no es cualquier persona, no es una persona que hace 2 años empezó a estudiar y ya se va a poner a enseñar. Son personas escogidas. Y después nosotros podemos compartir algo de lo que hemos enseñado, pero sin llegar a ser maestros. Pero en los grupos lo que pasa es que muchas personas que, como dije, tienen ese afán de compartir la palabra, hacen un grupo, y como ellos no están, se dan cuenta que no están preparados para enseñar, agregan a otras supuestas personas que sí están preparadas para enseñar, pero que tampoco. Personas que saben un poco, le agregan en los grupos de WhatsApp. Y bueno, en uno de los últimos grupos de WhatsApp que estuve, hubo problemas que había varias personas que supuestamente iban a enseñar que pensábamos cosas totalmente diferentes. Entonces al final eso termina siendo contraproducente, lo que yo le decía a muchos hermanos, al hermano que estaba encargado del grupo, que al final eso es una pérdida de tiempo, porque uno dice una cosa, entonces el otro que piensa otra cosa tiene que estar explicando que no es así, que es así, y al final las personas nuevas piensan, ¿y esto? Que ni entre ellos están de acuerdo, digamos. Supuestamente ellos están para enseñarnos a nosotros, ni ellos se ponen de acuerdo en lo que enseñan. Entonces al final, por no tener un orden, por no decir, bueno, mira, este grupo WhatsApp, acá la persona que va a enseñar es Juan Pérez. No va a enseñar Juan y María y José, y que ni siquiera son de la misma congregación, ni siquiera creen en lo mismo. Ahí vemos que hay un desorden bárbaro, y que esos grupos lamentablemente terminan mal. Terminan no siendo bendición, sino todo lo contrario. De tropiezo. Siendo de tropiezo para las personas que son nuevas, porque no aprenden nada, porque pasan discutiendo si es así o no es así, que para mí no es así, que para mí es así. Después siendo pérdida de tiempo para las personas que supuestamente van a enseñar, porque tienen que estar enseñando sobre lo enseñado. Entonces se ve mucho desorden en esto. Y más que nada con la tecnología, ¿no? Porque
como ahora el conocimiento está digamos, de fácil acceso para un montón de personas, muchos al tener fácil acceso a ese conocimiento, se piensan que ellos están capacitados para poder enseñarlo, y bueno, empiezan a enseñar y a decir esto, decir aquello, y forman un grupo, y vos ponés en alguno de los grupos de Facebook que tenés un grupo de WhatsApp, y capaz en unos días tenés 10, 15 personas que te dicen que quieren pertenecer, ni saben ni quién sos vos, ni saben lo que enseñás, ni saben nada, ¿no? Pero te piden que los agregues para ver qué pasa, para ver si aprenden algo. O muchas personas quieren entrar para enseñar, ¿no? Como nos ha pasado con nosotros hace años que tenemos grupo de WhatsApp y que pasamos por diferentes etapas de WhatsApp, ¿no? De grupo de WhatsApp. En el grupo que funciona mejor y que tenemos hasta ahora, tenemos reglas específicas, y que las personas que enseñamos somos nosotros. No puede entrar nadie a querer enseñar, que no sabemos ni qué es lo que cree. Pero nos ha pasado que... Si bien, por ejemplo, cuando tienen hay hermanos que pueden compartir obviamente alguna palabra, un mensaje, ¿no? Pero no en cuanto a la doctrina, ¿no? Por eso tenemos el maestro Ricardo, que nos enseña, que se ha comido el libro del Talmud, de un montón de cosas, para decir, miren, esto es un engaño del judaísmo, esto es un engaño de tal cosa, esta es la doctrina católica, esto, ¿no? Pero porque es una persona que pasó años estudiando varias religiones para ver cómo, ¿no? Conforme a la palabra. Y hay hermanos que por ahí, si tengo una duda, entonces por privado, ¿sí? Nos dicen, miren, ¿y por qué esto? ¿Y por qué la religión católica es así? ¿O por qué la evangélica? ¿Y cómo hago, no? Pero aparte del grupo, para que después los nuevos que estén escuchando, estén leyendo, en este caso de los grupos de WhatsApp, no entren en confusión, sino que específicamente se va a pasar una enseñanza, porque hay varios hermanos de varios países, se va a pasar una enseñanza específica y demás. Pero si hay varios hermanos que comparten diferentes doctrinas, es un desperdicio de tiempo y tropiezo para los hermanos nuevos, ¿no? ¿Amén? Entonces, viendo que este desorden y cosas que hemos visto en Raíces Hebreas, ¿no? Tenemos que tener en claro qué nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 4. Nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, en Yeshua, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Acá nos dice que cada uno tiene dones, cada uno Dios le dio por la gracia cosas específicas, unos de servir, otros de profecía, otros de otra cosa, ¿no? Y también en Romanos, en 1 Corintios 12, versículo 12, también nos sigue hablando del cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también. No es que el único maestro ahora es Ricardo, no. En toda la congregación de Israel, en todo el mundo, en cada rinconcito del mundo, Dios ha puesto maestros, profetas, ha puesto evangelistas, pastores, aquel que sirve, aquel que hace misericordia, aquel que tiene el don de hospitalidad, aquel que tiene el don, no sé, de cuidar a los enfermos, ¿no? Todos esos son uno, somos uno en el Señor. Dice, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso.
¿Cómo Él organizó a las tribus? Como Él quiso, ¿no? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, por ejemplo, aquellos que llevaban las cortinas del tabernáculo, qué insignificante, ¿no? Podríamos decir, no te necesito. Dice, nos parecen más, y aquellos cuerpos, versículo 23, perdón, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cada uno de los que estamos acá somos importantes, y los que están escuchando son importantes. Aquel que tiene el don de servir, de cuidar a enfermos, de sanarlos, de orar por los enfermos, de aquel que le da un vaso de agua a los hermanos. Sí, dice que todos los miembros, sino que los miembros todos se preocupen el uno por el otro. Si falta el que cuida las cortinas, ¿qué pasa? Las cortinas en el tabernáculo eran importantes porque protegían del exterior, los utensilios, los panes, la mesa. Si falta algo, si falta alguno de nosotros, que aquel que es intercesor, ¿quién va a interceder? Aquel que tiene el don de cuidar a los enfermos, la paciencia de cuidar. Si falta aquel que enseña, ¿quién va a enseñar? ¿No? Entonces, de eso se trata el cuerpo, de cuidarnos unos a otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Yeshua, y miembros cada uno en particular. Y uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan los que administran, los que tienen don de lenguas, y así un montón, ¿no? Cada uno de nosotros es importante. Y pensaba el otro día, por ejemplo, tenemos un hermano que se llama Matías. Él tiene distrofia muscular. Y usted me puede decir, bueno, no, físicamente él tiene muchos problemas de salud. ¿Y qué puede hacer por la congregación? No, quizás uno a veces cuando tiene una enfermedad, yo no soy inútil, no puedo servir para nada. No, pero Matías, por ejemplo, él está encargado de la oración. Él siempre está atento a las oraciones de la familia, él está atento de recordarnos. Tenemos un listado, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, y él está encargado de recordarnos siempre en la semana los pedidos de oración. Tenemos un listado de oración por nuestro grupo, por los hermanos que están enfermos, y ese es su trabajo. ¿Y qué? ¿Es menospreciado? No. Pero cada uno de nosotros, según nuestras capacidades, según nuestras limitaciones también. Porque a mí no me van a poner de profeta si yo no tengo el don de profecía. A mí no me van a poner no sé, de evangelista si me faltan las dos piernas o soy muda. ¿No? Cada uno, Dios nos dio dones, nos dio talentos, nos dio un lugar específico dentro de la congregación. Aquel que ora para los enfermos, aquel que profetiza, que evangeliza, el que enseña. Amén. Y también tenemos hermanos dentro de nuestro grupo que son pastores, ¿no? Y me decía, pero ¿cuántos pastores hay? Pero ellos tienen el don, y en cada uno de ellos, así como el tabernáculo era el centro, la presencia de Dios era el centro, cada uno estaba en su lugar. Y por ejemplo, vamos a ponerle, tenemos un hermano que es Carlos, y él también es pastor. Después tenemos otro hermano que es pastor en Pacheco, en Argentina. Después tenemos otro hermano, pero cada uno en su lugar, y cada uno va a ir enseñando. En su país, en su zona. Pero cada uno sabe cuál es su lugar. Yo no me puedo poner en un lugar que no me corresponde. El otro día escuchaba acá en TikTok una mujer que decía
Si en tu iglesia hay pocos miembros y no crece, huí de esa iglesia porque es una iglesia estancada, porque es una iglesia que no crece, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, me salió contestarle, ¿no? Yo he estado en iglesias de 1000 miembros. Y puedo decir que de los 1000 miembros, si llegaban a 10 realmente los fieles y los consagrados, eran muchos. O sea, el número no tiene nada que ver. Entonces, si nosotros vamos a lo que Yahweh puso en las tribus, ¿no? En los guerreros, vamos a decir, que estaban aptos para la guerra. Por ejemplo, la tribu de Judá eran los que más tenían, eran 74.000 no sé cuánto, ¿no? Entonces había uno que en la tribu era pequeñita. Dice, no, me voy a ir a la tribu de Judá porque allá hay más. No, Yahweh te puso en cada tribu. No importa el número, porque cada uno de esas tribus tenía una función que cumplir, un lugar específico dentro de la congregación. Amén. O sea, no importa la cantidad de gente con la que estás congregando, sino la calidad, sino que esas 10 personas, esas 5 personas, 10 o lo que sea, estén realmente consagrados y sepan cuál es su responsabilidad en cada uno de sus lugares, en cada uno de sus países, en sus familias. Amén. No es la cantidad. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos en mente de que somos el cuerpo, de que somos parte de la mano, de la uña, ¿no? Y que si falta una uña, no sé si alguna vez se sacaron una uña, me imagino que debe ser re doloroso sacarse una uña. ¿Cómo nos duele? Sentimos hasta que nos duele el pelo, calculo, ¿no? Si no nos anestesian. Yo cuando me corté el dedo que tengo acá, en la puerta del garaje de papá, ¿sentiste el dolor en todo el cuerpo? Era un dolor que Dios mío. Bueno, y así sucede con el cuerpo de Yeshua. Si falta un pedazo de uña que parece insignificante, ¿para qué me va a servir una uña? Nos duele todo el cuerpo. Entonces, cuando cada uno está y sabe cuál es su lugar, no, yo me quiero poner de pastor, yo me quiero poner de evangelista, yo me quiero poner de profeta, pero Dios no te puso en ese lugar, vamos a terminar siendo de tropiezo para los hermanos. ¿Amén? Entonces, segunda pregunta, ¿qué ocasiona el desorden? Divisiones, distracciones, divisiones, contiendas, peleas. En Santiago 3, en Santiago capítulo 3 nos habla de versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque toda sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Cuando hay celos en el cuanto, vos no sos importante porque vos no haces nada. No, te menosprecian quizás por tu lugar. Nosotros hacemos videos, no somos maestros, no somos pastores y tampoco pretendemos tener un título, simplemente compartimos lo que nos han enseñado, ¿sí? Para eso tenemos al maestro que sabe hebreo, sabe griego, ¿sí? Pero cuando hay celos, yo quiero un lugar de aquella persona, ¿no? Está este celo, ¿no? Y dice acá, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando hay desorden, no hay paz. Hay discordia, hay celo. Muchas veces podemos ver famosos en redes sociales o cantantes o salmistas, me gustaría ser como fulana, cómo canta, cómo predica, con ese, ¿no? Y nosotros terminamos teniendo ese celo, algunos ese celo santo, no. Terminamos envidiando aquello que Dios ni siquiera tiene planes para nosotros. O sea, no es el plan de Dios que seamos como esa persona. A mí me gustaría ser un pastor que predique así como ese, que gritan y que con ese fuego.
No, Dios nos hizo así como nos ven a nosotros. Amén. Entonces entra ese celo, esa contienda cuando hay desorden y no hay paz en nuestras vidas, en nuestros grupos, en nuestra comunidad. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de desorden estoy hablando? Del que no sabe cuál es su lugar y cuál es su responsabilidad dentro del grupo, dentro de la congregación. De ese tipo de desorden. Nosotros tenemos que tener claro que cada uno de nosotros, como dije, somos importantes. Somos así como el que limpia la silla, así como el que, voy a dar una mano a sacar las telas de araña de la iglesia, voy a dar una mano a darle un vaso de agua a fulano, está necesitado, voy a orar por él. Cada uno de nosotros son y somos importantes. No soy pastor, no soy maestro, no soy evangelista, no. Todos somos importantes. Es importante la uña más chiquitita que tenemos. Y si esa uña se saca, nos duele a todos. Entonces, a veces vemos que algunos hermanos se van de la congregación o no quieren. No, a mí yo no estoy de acuerdo, me voy. Y nos duele. Porque no, a veces en nuestra inmadurez, y acá no hablo de la señora espiritual y madura, ¿no? Pero a veces nosotros nos enojamos. ¿Cuántas veces? Yo al menos me he enojado un montón de veces. No voy más a la iglesia. No voy más a la iglesia porque el pastor no me contestó el mensaje, el pastor no me da bolilla, y me voy de la congregación. Y realmente aquellos que no tienen el amor fingido, ¿no? Como dice acá, que el amor sea sin fingimiento, le va a importar muy poco si vos te fuiste o no. Pero aquel realmente que te ama, que te quiere, que quiere que a vos te vaya bien, va a ir atrás tuyo, va a decir, mirá, estás mal, ¿no? Y después queda en nosotros si queremos o no seguir juntos. Porque qué cosa fea estar divididos, qué cosa fea estar peleados, estar en discordia, tener celo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque hay un desorden, porque no estamos conforme a la Escritura. Entonces hoy yo digo, bueno, voy a agregar otra pregunta. ¿Cómo es andar ordenadamente? ¿Te animás a buscar Hechos 21, 24? Tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que rasuren la cabeza, y todos comprendan que no hay nada de lo que se informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cómo una congregación, un grupo, o la congregación de Israel, anda ordenadamente guardando la ley? Es la única manera de andar ordenadamente, guardando la ley, haciendo la voluntad. No, a mí me parece, yo tengo un sentimiento de que tengo que ser, no sé, profeta, porque yo tuve unos sueños y se cumplieron. Eso no quiere decir que tengas el don de profecía, ¿no? No, porque yo tengo... Y no, a mí me dijeron que yo tenía que ser pastor. Y nos ha pasado hace unos años atrás, que han dicho, bueno, él va a ser pastor, pero en realidad nunca había tenido ni siquiera una formación, ni siquiera nada de cómo ser un pastor. O nosotros veíamos que la cosa no iba a funcionar, ¿no? Bueno, pero sin embargo, no, que Yahweh me dijo que iba a ser pastor. ¿Y resultó? No resultó. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Orar? Perfecto, voy a ser intercesor. ¿Ir a visitar a los enfermos, a los hospitales? Perfecto, esa es mi responsabilidad. ¿Dar un vaso de agua, estar al servicio? Ese es mi rol. No necesariamente tenemos que tener el título de pastor, de evangelista, de profeta, de salmista, ¿no? Sino que cada uno de nosotros tenemos un rol. Pero ¿cómo andamos ordenadamente? Sabiendo y conociendo la ley, guardando la presencia de Dios. Porque esos guerreros que estaban alrededor del campamento, guardaban el campamento, pero también guardaban de que no llegaran también al centro, que era el tabernáculo, que era la presencia. Los levitas eran los encargados de cuando se tenían que mover, algunos llevaban las cortinas, otros llevaban las mesas. Y podemos ver en el caso que cuando nosotros tenemos ese celo de decir, yo quiero el puesto de aquel. ¿Se acuerdan la historia de Coré? En Números capítulo 16, vamos a leerlo.
Eso nos va a tocar más adelante, pero vamos a dar un repasito. Cuando nosotros queremos tomar un lugar que no nos corresponde. Número 16. Números capítulo 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Coat, ¿se acuerdan? Que era uno de las tribus de Leví. Estaban encargados de llevar el arca, la mesa y los utensilios. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Y después vemos que Yahweh hace la diferencia, porque Coré decía, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién te llamó a vos como pastor, como profeta, como lo que sea? No. Coré estaba encargado de llevar las cosas más sagradas, podríamos decir, las cosas más decorosas, que era el arca. Imagínense lo que era, o sea, menospreció el labor que Dios le había dado y el lugar que Dios le había dado. Pero no, él quería el puesto de Aarón y de Moisés. ¿Y qué hizo Yahweh? Dice, bueno, pónganse acá, vamos a ver quién es realmente, si elegía a Moisés o fíjense lo que dice, que Moisés se postró. Quizás otro decir, se pondría a pelear, ¿no? Pero Moisés era manso. A Moisés le dolía que parte de ese cuerpo, de ese miembro se esté revelando. Pero si somos todos hermanos, pero si ese es tu lugar, yo ni siquiera Moisés dijo, Señor, envía al que tienes que enviar. Ay, yo no. Envía a otro, ¿no? Pero Dios lo eligió a Moisés. Entonces dice que, ¿qué hizo? Dios separó a los que eran santos y a los que no. Y dice que la tierra los tragó a Coré y a todos aquellos que habían seguido esa contienda, ese celo. Dice que la tierra se abrió y los tragó. Y ahí Dios hizo una diferencia. Y esto podemos ver hoy en día, que por sus frutos los conoceréis. Que Dios va a mostrar y va a sacar a la luz a todas aquellas personas que tienen celos en su corazón, y los vas a apartar, y los va a matar espiritualmente también, porque se están rebelando y no están teniendo en cuenta cuál es su responsabilidad y cuál es su lugar en la congregación. Cada uno, y repito, es importante, desde aquel que te da un vaso de agua, aquel que ora, aquel que intercede, aquel que da profecía, todos son importantes, y si uno falta, todo el cuerpo se duele. Y de eso nos enseña la palabra, que nos tiene que doler y preocupar cuando un hermano se rebela. A veces Dios limpia las aguas, y a veces Dios permite que estos malvados estén para separar lo bueno de lo malo. Amén. Entonces quiero que ustedes sepan que cada uno de los que nos está mirando es importante dentro de la congregación de Israel, de cada uno de los grupos. Aquel que ora, aquel que cuida a los enfermos. Amén. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes. Amén.